manda a estar de acuerdo en todo, pero sí nos manda a amarnos los unos con los otros. Y debemos respetar, cada congregación tiene su forma de manejar, que el Señor nos conlleve primero a ser bíblico. Amén. Y por eso en esta frase yo le puse, es decir, cuando mueren nuestros pastores, cuando mueren nuestros líderes, veamos cuáles son las lecciones que vamos a aprender en esta mañana. O sea, primero, para la iglesia y para nuestros ministerios. Número 1. Primero tengo que entender, Dios es soberano y se encargará de poner el punto final en los ciclos de nuestras vidas. Dios es soberano y se encargará de poner el punto final en los siglos de nuestras vidas. Moisés, hermano, hubiese querido entrar a la tierra prometida. Con toda seguridad Moisés hubiese querido pelear esas batallas, porque entrar a esa tierra prometida no era fácil. Tenían que ir a guerrear, tenían que ir a luchar, tenían que ir a hacer probada su fe. Repito para los que están anotando, Dios es soberano y se encargará de poner el punto final en los ciclos de nuestras vidas. Hermanos, eso lo hace Dios. Y Dios le dijo a Moisés, hasta aquí llegó tu final. Hasta aquí llegaste. Su propósito de Moisés ya había sido cumplido. Hasta ahí era el tiempo de Moisés, hermano. Moisés no tenía que entrar a la tierra prometida. El ciclo de Moisés llegó hasta ahí. Dios le dijo a Moisés, yo sé que tú has estado, hermanos, 40 años. Solo quiero que hagan un momento de reflexión. 40 años. ¿Acaso Moisés no tenía esa ilusión de ver esa tierra prometida? ¿Acaso él no quería entrar allá? ¿Acaso él no quería saborear esa tierra que fluye leche y miel? ¿Cómo se sintió Moisés cuando Dios le dijo, hasta aquí, Moisés? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando Dios nos dice hasta aquí nomás? Hay un momento, hermano, que nosotros tenemos que entender que primeramente Dios es soberano. Y Él puede hacer con la vida de los pastores lo que Él desee. Él puede decir, hasta aquí llegaron y punto, y se acabó. Nadie tiene la culpa. No podemos echarle la culpa de una congregación, o no podemos echarle la culpa de una administración. Cuando Dios pone punto final, es punto final. ¿Amén? ¿Está claro? Entonces, miren lo que dice Deuteronomio. Acompáñenme, Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, versículo 24 al 27. Deuteronomio capítulo 3, del 24 al 27 dice, porque Jehová tu Dios, del 24 al 27, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque que si Dios hay en el cielo, que Dios hay en el cielo ni en la tierra, recuerden que está con minúscula, que haga obras y proezas como la tuya, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel monte y del Líbano. Miren este versículo, ¿qué dice Moisés aquí? ¿Qué le estaba pidiendo Moisés a Dios? ¿Qué le estaba diciendo? Pase yo. Era una petición de Moisés. Pase yo y te ruego que vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Oiga, o sea, Dios cuando pone punto final es cosa seria, hermano. ¿Acaso Dios no le escuchaba a Moisés? ¿Acaso no hablaba así cara a cara? Pero sin embargo, hermanos, Dios le dijo, no me hable más. El siervo de Dios tiene que entender que cuando Dios pone punto final, es punto final. No hay vuelta atrás para Dios. Sube a la cumbre
del Pisga, y alza tus ojos al oeste, y al norte y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Yo me imagino ese momento que Moisés se subió. Yo me imagino cuando Moisés vio y dijo, uy, estoy a un paso, pero qué malo Dios al decirme. Y por eso solo te pido que me dejes pasar, y ahí sí, llévame, Señor. Hermanos, los pastores, los siervos, los líderes no son eternos. Y eso la congregación tiene que entender. Pero vamos a aprender esta mañana cómo tiene que actuar el pueblo de Dios. Moisés tenía que guiar al pueblo en el desierto. Vamos a entender cuál era la responsabilidad de Moisés y cuál fue la responsabilidad de Josué. Moisés tenía que guiar al pueblo en el desierto. Tenía que enseñarle al pueblo la ley de Dios. Repito, Moisés tenía que guiar al pueblo en el desierto. Tenía que enseñarle la ley de Dios. Y Josué tenía que ser el guerrero para conquistar la tierra prometida. Hay una gran diferencia entre Josué y entre Moisés. Moisés tenía que guiar al pueblo por el desierto. Tenía que enseñar ¿qué? Al pueblo la ley de Dios. Pero Josué tenía que ser el guerrero que conquistaría la tierra prometida. Nosotros los seres humanos, hermanos, al igual que a Moisés, nos cuesta aceptar cuando los siglos de nuestra vida llegan al final. Queremos poner punto seguido nosotros. ¿Sí me entienden? Queremos poner punto seguido, pero Dios pone un punto final. Ahora nosotros vamos a entender por qué Dios le dijo a Moisés hasta aquí. Moisés no era un conquistador. Moisés no era un guerrero. Josué sí lo era. Cuando Dios pone un punto final a un pastor, a un siervo de una iglesia, es porque Dios pone a alguien que pelee por la tierra prometida, por la tierra que fluye leche y miel. Moisés era un guiador. Recuerden que antes de que Dios llame a Moisés, Moisés tuvo 40 años en el desierto. Moisés se preparó en esa área para poder llevar al pueblo. Moisés sabía cómo sacar al pueblo del desierto. ¿Pero por qué navegaron 40 años? Porque Moisés prestaba muchas veces oídos a las personas. Él había cumplido su ciclo final. Dios llamó a un guerrero. Les recuerdo, hermanos, que allá dentro de la tierra prometida no era fácil, había gigantes. ¿Qué pasó cuando Dios lo llamó a Moisés y le dijo: ve donde Faraón y dile que deje ir a mi pueblo? ¿Acaso Moisés dijo: listo, Señor, de una? ¿Cuántos son y a cómo nos toca? ¿Dijo eso Moisés? ¿Hubo pero Moisés? Hay tantas cosas que vamos a aprender en esta mañana. Dios conoce nuestro tiempo, hermano. Él sabe cuándo llega el momento de cerrar los ciclos de nuestra vida para que otros comiencen. Dios conoce nuestro tiempo. Él sabe cuándo ha llegado el momento de cerrar los ciclos para comenzar otros nuevos. Ya sean los ciclos de una persona, de un ministerio, de una iglesia, de una empresa, nosotros tenemos que comprender que cuando Dios dice hasta aquí es. Amén. No podemos decir, cuando Dios dice hasta aquí es, hermano. Y eso yo lo he venido entendiendo durante todo este tiempo. Lo he venido preguntando mucho a Dios. Y sin embargo el Señor me ha hecho entender que cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí. No hay que contradecirle al Señor. No hay que ser ese pueblo que reniega contra Dios, sino más bien aceptar que cuando Dios pone un ciclo final, es porque empieza uno nuevo. Es lo mismo nosotros como cristianos, hermanos.
nuevas metas, nuevos propósitos. Lo mismo nosotros tenemos que entender esta parte. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13, hermanos. Entendamos esto. Miren lo que es Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el último. Y punto. Arreglado el asunto, hermano. Dios es soberano. Número 2. Para llegar a ser número 1, se necesita ser un buen número 2. Para llegar a ser número 1, se necesita llegar a ser un buen número 2. Aquí es cuando vamos a aprender por qué Dios llamó a Josué. ¿Qué características tenía Josué? ¿Qué hizo Josué? Número 2. Para poder llegar a ser número 1, se necesita ser un buen número 2. Hermanos, regresemos una vez más al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Josué 1:1? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de quién. Aquí está la clave, hermano. Aquí está la clave que el pueblo tiene que entender. No es el pueblo quien elige. No es el pueblo quien escoge. Para ser un buen número 1, primero tiene que ser un buen número 2. Leámosle nuevamente detenidamente este versículo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de quién. O sea, Moisés instruyó a quién. A Josué. Durante 40 años en ese desierto, Josué también caminó con Moisés. Y durante esos 40 años fue fiel. Fue un buen servidor. Nunca le contradijo a Moisés. Siempre estuvo pendiente. Siempre estuvo como servidor de Josué. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Qué precioso cuadro este que nos muestra este versículo, ¿no? Después de que Moisés, servidor de Jehová, muere, Dios llama a sustituirlo a quien, a Josué, servidor de Moisés. O sea, en pocas palabras, al morir un pastor principal de una congregación, o generalmente un pastor que pudo haber sido un fundador de una congregación, el que ocupará el mando del pastor será el segundo al mando. Amén. No es el que más sabe Biblia, porque puede saber mucha Biblia, hermano. Aquel servidor, si fue leal a Dios y a su siervo, cuando tome el mando sobre el pastorado, seguirá con el mismo propósito de Dios. Algo bien claro, hermano, que alguien, en pocas palabras, que puede ser el sucesor es alguien que no ofende a su autoridad, alguien que durante todo el tiempo de la congregación estuvo bajo la sujeción de la autoridad primeramente de sus padres, de la autoridad del pastor y de la autoridad de Dios. 3 características. A veces, hermanos, el problema más grande es que se hace la elección de pastores sin entender si aquel siervo fue o estuvo sometido bajo la autoridad de su padre. Porque si nunca se sometió a la autoridad de su padre terrenal, tampoco se someterá a un pastor. Tampoco se someterá a Dios. Amén. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos. Por las equivocaciones las congregaciones se hacen pedazos. Por las equivocaciones las congregaciones se dividen.
Por las equivocaciones, hermanos, las congregaciones se desechan. Lo que Dios ha construido, el hombre lo destruye. ¿Por qué? Por no saber las instrucciones bíblicas. ¿Quién puede tomar el lugar de un pastorado? Alguien que no quiso tomar el liderazgo a su manera. Vamos, tomémonos. Alguien que no quiso tomar el liderazgo a su manera, sino que honró la autoridad y la imagen de su padre. Alguien que no quiso tomar el liderazgo